María Luján Batallán está buscando título. Pero si hay alguien que sabe de peronismo, es el ensayista Alejandro Horowitz, que es autor de los 4 peronismos. Y si yo decía que había 2 peronismos, bueno, Horowitz la tiene mucho más clara, pues ya me habla de 4. ¿Qué será el kirchnerismo también? Se lo preguntamos a él. Alejandro Horowitz, muy buenas tardes. María Luján Batallán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poco, vos sos el autor de los 4 peronismos. ¿Cuáles son los peronismos que hay y qué es, en dónde se enrolaría el kirchnerismo? Bueno, el primer peronismo, el que arranca el 17 de octubre del 46 y que culmina con el derrocamiento del gobierno del general Perón el 17 de septiembre de 1955, es el peronismo clásico, es el welfare state, es la versión del welfare state en la Argentina. El segundo peronismo es el que se produce a consecuencia del derrocamiento, la resistencia, y culmina ese proceso que lleva casi 18 años con el regreso del general el 17 de noviembre de 1972 a la Argentina. En el medio hay una especie de interregno porque el segundo peronismo, que es el peronismo sindical, cuyos dirigentes más notorios, su dirigente estrella, fue Augusto Timoteo Bandor, el secretario general de la UOM. Y a partir de ese momento se inicia la construcción de un tercer peronismo, que es el peronismo juvenil, que tiene su expresión en la tendencia y su dirección máxima en Montoneros. Ese peronismo arranca con Cámpora, las elecciones del 11 de marzo, y culmina con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974. Allí se empieza a producir cambios importantes, se empieza Gelbar, que era el ministro de Economía de Cámpora, Lastiri y Perón, renuncia en octubre del 74, la CGE se corre de ese programa, se produce una situación de crisis en la economía nacional, y una situación de crisis política muy intensa, y en esas condiciones se producen dos cambios políticos decisivos. El primero es Isabel Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón, hace ingresar a las Fuerzas Armadas a la lucha represiva con el operativo Independencia. Y la segunda es que se produce un cambio de programa económico que no es simplemente un cambio de circunstancia, sino un cambio del programa del Partido del Estado. Se produce el Rodrigazo, y Celestino Rodrigo, que es un ignoto señor, no tiene importancia personal, sino en tanto y en cuanto expresión de un nuevo programa político, porque entre 1945 y 1975, de alguna manera se jugaron versiones del programa de Pinedo, que eran versiones de un programa de sustitución de importaciones, sostenido de distintos modos y con distintas apoyaturas, pero un programa que en lo esencial se proponía desarrollar industrialmente a la Argentina. El 75 se presenta una nueva situación, se vuelve a una versión infinitamente más tradicional, la Argentina se concibe de nuevo como un país agropecuario, sí. Y por lo tanto ya no se trata de un desarrollo industrial autónomo, sino se trata de la complementariedad con el mercado mundial tal cual es. Esto supone golpes muy serios a la distribución del ingreso, porque el otro programa requiere que los trabajadores sean al mismo tiempo consumidores importantes. En este modelo agroexportador, los trabajadores son un costo y punto. Por lo tanto, reducir la cantidad de trabajadores, la calidad del trabajo y el valor del trabajo es parte esencial de esa misma lógica económica. Entonces, lo que vemos es un proyecto que reduce el número de trabajadores industriales y no industriales, aumenta el peso de la tercerización, al mismo tiempo que en las exportaciones argentinas el valor agregado se reduce sensiblemente. Esto tiene dos momentos, uno con José Alfredo Martínez de Oz, Sí. la dictadura burguesa terrorista, y otro que sigue de alguna manera, porque la idea de que hay simplemente víctimas del terror y no beneficiarios del terror es una idea ingenua. Claro. Y cuando María Estela Martínez Perón hace esto, inaugura el cuarto peronismo, que con Carlos Saúl Menem alcanza el acabado perfecto, y con el estallido del 2001 se vuelve materialmente imposible continuar
porque ya no hay modo de hacer más de lo mismo. Porque fíjense usted que entre 1983 y el 2001, votaras a quien votaras, los hombres que actuaban en el Ministerio de Economía y ejecutaban la política económica eran los mismos y hacían lo mismo. Claro. Ahora, después de todo esto, pasamos por después del 2001 y demás, y aparece lo que es el kirchnerismo, que se dicen peronistas, que siguen la liturgia, la doctrina peronista, se supone, pero que los peronistas más antiguos consideran que no es peronismo, otros lo ponen a la izquierda del peronismo, y quienes de repente pueden llegar a sentirse que están más en el progresismo, consideran al kirchnerismo como de derecha. ¿Dónde podremos ubicar al kirchnerismo desde tu evaluación? La pregunta es buena, porque vos fijate que lo que llegó el cuarto peronismo desplegado, esto es el menemismo. María Estela con el menemismo. Claro, Además, arranca con el María Estela y después sí. Menem, que vende la joya de la corona, es decir, lleva esto hasta sus últimas consecuencias, golpea brutalmente al movimiento obrero en condiciones inenarrables. Conviene recordar que en 1990 y bastantes, el 20% de los argentinos estaba en condiciones de indigencia y 22% de desocupación. de pobreza, pobreza estadísticamente, no estamos hablando de la pobreza alemana, estamos hablando de la pobreza argentina. Sí, sí, se entiende. Entonces, y te recuerdo que más allá de la indigencia estaba el 22% de desocupación, que fue como finalizó el gobierno de Carlos Menem. Así es. Y esto se va acentuando hasta el estallido del 2001, hasta que queda claro que no hay modo de seguir por allí, y en un país devastado, todo aquello que sirva para salir del tercer subsuelo del infierno, que lleve más o menos a la superficie, todos los colectivos que lleven en esa dirección sirven. Claro. Pero decir que los colectivos que suben a la superficie constituyen un programa nacional es una equivocación grave. Los primeros tres peronismos tuvieron programas, tuvieron horizontes y tuvieron propuestas. El cuarto peronismo simplemente era la adecuación al mercado mundial tal cual era, sin anestesia, para usar la fórmula de Menem. Ese mercado mundial está en crisis hace un rato largo, y esa crisis no deja de afectar a todos los países y a la Argentina también. Ahora, lo que no ha sucedido, porque ya no puede suceder a escala argentina, si miramos un minuto el horizonte internacional, vemos que los Estados Unidos son el NAFTA, esto es Estados Unidos, México y Canadá. Vemos que a pesar de la crisis, la Unión Europea existe y son 27 países. Sí. Y vemos que o construimos un bloque subcontinental que arranca como el Mercosur y se puede construir como el ALCA, o estamos en el horno. Pero una de las características del progresismo es que cree que basta hacer una finta y un gesto para que la cosa esté hecha. Una cosa es decir que hay un bloque continental y otra cosa es construir un bloque continental. Construir un bloque continental supone un Banco Central unificado, moneda unificada, un Parlamento que actúa y que legisla a esa escala, que las negociaciones con los otros bloques, por ejemplo, cuando se negocia con China, Argentina no negocia por separado de Brasil, claro, separado de los demás. Pero por supuesto, yo me parece que la idea original de lo que era el Mercosur en el protocolo de Europreto, creo que justamente lo que se pensaba era en eso. Cuando se hablaba de Mercosur no era solamente, era mercado, eran las acciones y era la política, claro. La política, la educación también, ¿no? Que acá también tiene mucho peso. Y me parece que era en función de eso, el espíritu, cuando hablamos del espíritu de las leyes, ¿no? Nos vamos a Rousseau, pero digamos, el espíritu justamente era el consolidar todo eso. Después lo que pasa es que lo único que hicieron fue intercambiar figuritas, bueno, vos vendeme autopartes, yo te termino el auto acá y estas cosas, pero en definitiva no se llegó a lo que realmente en la época de Raúl Alfonsín, en los 80, se creía que iba a ser el Mercosur. Así es. El problema es entonces que ese es un camino a medio caminar, claro. Y el secreto del problema de ese límite, hay que reconocerlo, no es tanto el gobierno argentino, sino el gobierno brasileño. Cuando uno quiere entender quién gobierna un país, rápidamente
tiene que mirar en primer lugar la tasa de inflación. Cuando mira la tasa de inflación, ve una línea, y si mira la tasa de interés y la tasa de interés bancaria es continuamente superior a la tasa de inflación, uno sabe, ahí gobiernan los bancos. Porque el mejor negocio de todos es el que hacen los bancos. Totalmente. Ahora bien, cuando uno mira la economía brasileña, desde Lula hasta Dilma, uno puede ver que la tasa de interés es una tasa de interés fuertemente positiva, igual que en Europa, igual que en los Estados Unidos. En la Argentina, la tasa de interés por momentos es inferior a la tasa de inflación, por momentos es superior, pero todo el tiempo bordea y todo el tiempo los préstamos públicos son inferiores a la tasa de inflación. Ahí vemos que existe una cierta y relativa autonomía de la política. Cuando se plantea el problema de darle un nuevo empuje al Mercosur, Cristina intenta un acuerdo con Dilma sobre que el intercambio entre Brasil y Argentina no se haga más en dólares, sino en las monedas nacionales, como acuerdo previo para la construcción de una moneda sudamericana y un banco central unificado, que era la propuesta del Banco Sud del comandante Chávez de Venezuela. Bueno, todo esto, Brasil, si bien nunca dijo que no, lo transformó en estudios que nunca pasaron de ese nivel. De ese límite. Bueno, nos queda un caso para analizar. Ahora yo estoy terminando el programa, pero que me encantaría que analicemos en algún momento, y es el tema de Chile. Es un tema que no podemos, Alejandro, dejar de lado porque es también para analizar profundamente. Sin ¿no? duda. ¿Qué pasa ahora? Estamos con el partido, pero Alejandro, el tema Chile y que ellos no se hayan plegado al Mercosur y que hayan ido por el camino del ALCA es un tema que merece el análisis. Me encantaría tenerte próximo sábado, así que desde ya te dejo con mi producción para poder ya arreglar para la semana próxima, porque Chile es un caso paradigmático en el Cono Sur, así que lo podemos seguir hablando. ¿Cómo no? Cuando te parezca. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Chao. Era Alejandro Horowitz, ensayista, autor de Los 4 Peronismos, 18:55 minutos. María Luján Batallán está buscando títulos.